una semana de que el gobierno de México presentara el plan de regreso a la nueva normalidad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la nueva normalidad llegará a la capital del país a partir del 15 de junio. Y si todo sale bien y seguimos guardando la sana distancia, en agosto se reabrirán físicamente escuelas, gimnasios, bares y centros nocturnos. El retorno gradual es una buena medida, la economía de la ciudad resistirá. Veamos el contexto. La Ciudad de México mantendrá medidas de aislamiento social. El plan de reinicio de actividades presentado este miércoles por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se pondrá en operación a partir del 15 de junio y prevé la completa reactivación hasta agosto, cuando escuelas, bares, gimnasios y centros nocturnos reabran sus puertas. El calendario de actividades se determinará con base en un semáforo epidemiológico diario que evalúa la ocupación hospitalaria por medio de 4 colores. Cuando haya una ocupación del 65%, además de 2 semanas estables de crecimiento en los contagios, el semáforo se mantendrá en rojo. Solo podrán estar en funcionamiento las actividades esenciales a las que se incorporó la industria de la construcción, la minería, la automotriz, la venta de bicicletas y la producción de cerveza. El hoy no circula extraordinario y el uso de cubrebocas también se mantendrán y los parques podrán ocupar el 30% de su aforo. Se estima que entre junio y julio el semáforo cambiará a naranja y entre julio y agosto será amarillo, con una ocupación hospitalaria menor al 50% y 2 semanas de tendencia fija a la baja. Finalmente, se llegará al color verde cuando la ocupación hospitalaria sea menor al 50% y al menos un mes con ocupación baja en los hospitales. De acuerdo con sus estimaciones oficiales, la capital mexicana estará en esa fase el próximo 15 de agosto. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y hoy nos acompaña desde la remota distancia y le agradezco que haya conducido el programa. Y Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Ana? Ay, gracias, Genaro. Gracias por tu confianza para conducir. No, al contrario. También está con nosotros Estefanía Veloz, abogada y feminista, y también le agradezco una vez que vaya a conducir el programa mañana. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, buenas noches, Genaro. Martín Vivanco, académico y abogado en Durango. ¿Sigues allá? ¿Ya regresa? ¿Cómo estás? Bien, Genaro. ¿Y tú? Bien, ahí vamos. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Cambiaste el fondo y me gusta ese cuadro, yo te había dicho el otro día. Qué bueno. Bueno, a ver, empezamos con este tema. La Ciudad de México, en efecto, ya se está preparando para regresar a esta nueva normalidad. Estaba ahorita en este momento Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Denise Merker. Yo no pude escuchar la entrevista, no sé si ustedes la pudieron escuchar, pero un poco ya están, digamos, preparándose la reapertura gradual de la Ciudad de México, y no sé si les parezcan adecuadas las medidas anunciadas hasta ahora. Por ahí vi un comunicado. Empezamos con Ana, porque Ana, pues, además de concejala, puede poner los contrapuntos esta noche. Movimiento Ciudadano sacó un comunicado, un boletín, pues diciendo que era peligroso y demasiado apresurado esta reapertura que fue anunciada. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Yo la verdad es que hoy estoy como en un 50-50 respecto a mi postura con Sheinbaum, porque de entrada yo creo que fue una medida prudente. Toda la semana pasada a mí me preocupaba por lo que observaba en su comportamiento, sus declaraciones, sus videos, que nos iba a regresar a la nueva normalidad este 1 de junio, Genaro, pero a mí me gustó escuchar que por lo menos pues empezábamos con este esquema del semáforo, que no lo veo mal. En un principio no me gustó para nada, pero ya que estudié el documento técnico que sacaron y la explicación y todo lo comprendí, pues me gustó. De entrada que empecemos con esto que llaman las actividades en el semáforo rojo del 15 en adelante, lo veo bien, porque además es una proyección que nos va a llevar a una normalidad si se cumple, si los las y los capitalinos lo asumimos como una tarea propia, pues hasta septiembre. Entonces, o sea, me gusta en el sentido de la planeación, Genaro, pero también yo sigo preocupada respecto a las decisiones que hemos tomado previamente, pues con números falsos, porque las cifras que hoy presentamos en el número de decesos, como ya lo he platicado en otras emisiones, no se acercan a nada, como lo decía la nota inicial, a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se revela que de las 4.577 actas de defunción de los últimos 2 meses, pues más de 3.000 parece que murieron por COVID. Entonces las cifras que nos han presentado el gobierno de la ciudad y que dicen que este comité científico técnico, que no sabemos ni quién es qué personas
no de dónde vienen ni de manera general quiénes son. No sabemos qué individuos lo conforman y cuándo van a empezar a dar resultados y cuándo van a empezar a decir qué capitalinos y qué capitalinas han muerto o no por COVID para que los números reales, pues con los que se están tomando decisiones sean los reales, o sea, los oficiales sean los reales, pues empiezan a trabajar. Entonces, estas medidas, pues yo las veo bien. Me preocupa también un poco que apenas empiezan a presentar estas propuestas, los capitalinos se relajan muchísimo y ya empiezan a salir. En el documento también que presentó la jefa de gobierno, señala que ahora sí los parques van a poder estar ocupados al 30%. Yo creo que nadie le informó que los parques nunca dejaron de estar ocupados. Las personas no dejaron de usar los espacios públicos. La gente seguía haciendo ejercicio en los ejercitadores públicos. Sí, ahora puede ser como con una mayor frecuencia, pero bueno, y lo único que sí me molesta muchísimo de la postura de la jefa de gobierno, Genaro, es que ayer haya salido con un videíto a decirnos también la estrategia patética de Gatell del hubiera. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto cuando las cifras evidentemente son falsas? Ok. ¿Cómo lo ves tú, Estefanía? Estaba aquí viendo el comunicado de Movimiento Ciudadano. Precipitado y riesgoso plan para la nueva normalidad de Sheinbaum, así dice el comunicado firmado por Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? Bueno, uno, que el comunicado del Movimiento Ciudadano trae agenda y claramente es la agenda del gobernador de Jalisco, que no se ciña a ninguna de las, no quiero decir instrucciones, pero recomendaciones del gobierno federal. Entonces, claramente esa sería su postura dentro de esto. A mí lo que me gusta de este plan, y a mí sí me gusta el que hubiera pasado, porque creo que es un mensaje para decirle a la población, hicimos bien en quedarnos en casa todo este tiempo. Y me parece que un buen liderazgo o un buen representante es lo que tiene que hacer, ¿no? Reiterar que la decisión que tomó la población de hacer caso a las medidas fue la correcta y se está viendo reflejada en el resultado de salud. Ahora, yo creo que este plan está muy bien hecho porque además está muy ligero. Se puede entender, el plan de los semáforos está magnífico y creo que con lo que nos quedamos en esta estrategia de salud que se ha hecho últimamente es con la gran comunicación que ha logrado el gobierno y sobre todo el gobierno de la ciudad para tratar de transmitir cómo van a ser los procesos paulatinos y desde dónde podemos ayudar. Yo me quedo también con el tema de los horarios. Decían en el plan que lo más importante era tratar de que no se homologara el horario de salida de todo el mundo. Todas las personas sabemos que hay un horario de tráfico, que es el horario de salida de las escuelas y el horario de salida del trabajo, y entonces el metro está lleno, las calles están llenas, hay mucho tráfico y se quiere evitar eso, ¿no? Estos lugares conglomerados. Esa es la idea. Y después también el 30% de los parques en un límite. Yo creo que mientras sigamos las reglas del semáforo, que recordemos que el rojo implica 65% de concentración, creo que desde ahí, y el verde 50, creo que desde ahí podemos ir trabajando distintas cosas. Me parece que es un plan muy bien hecho, muy aterrizado, muy ligero, que se puede digerir fácil y que necesita ir acompañado de una campaña que nos pueda estar comunicando cómo vamos, qué se puede hacer y quizá qué es lo que se va a ir abriendo primero. Por supuesto, lo que se va a ir abriendo también son los proyectos de construcción ahorita, la minería, la producción de cerveza, y después de eso veremos qué sigue. Pero por lo menos ahorita de lo que se va a abrir es eso. Bueno, y el regreso a las clases, que es el 1 de agosto. Ya, Martín, ¿cómo lo ves? Estábamos también discutiendo hace algunas semanas si se deberían de tomar medidas un poco más autoritarias, entre comillas, un poco más diciendo a la población, oigan, recuerden que tienen que tener medidas de sana distancia. En efecto, desde que empezaron a anunciar este regreso paulatino a la nueva normalidad, las calles de la Ciudad de México sí tienen más gente. Sales y hay mucha más gente que además o trae mal el cubrebocas o no trae cubrebocas. En efecto, yo ya escucho fiestas en las colonias. ¿Cómo lo ves? Pues imagínate, o sea, si en la Ciudad de México está así, imagínate cómo está Durango. Aquí, es que, o sea, empiezo por lo que hemos discutido muchas veces. A la falta de instrucciones claras, por no caer en lo que algunos llaman autoritarismo o un estado de emergencia, o querer ser mucho más autoritario, perdón por la redundancia, pues cada estado, ¿no?, tomó medidas diferenciadas. Mismo caso de Estados Unidos, por ejemplo. Eso que ha provocado
pues unas medidas totalmente dispares en cada uno de los territorios. Ahora, lo que estamos viendo en la Ciudad de México, yo creo que se adecua de manera pues, bastante eficaz a lo que ha señalado el gobierno federal, salvo por una cosa que a mí, o sea, sigo sin entenderlo, o sea, el semáforo se me hace bien, los tiempos se me hacen bien, hay una cosa que sigo sin entender, ¿por qué desdén a las pruebas? O sea, toda la evidencia internacional te dice necesitas pruebas y pruebas para simplemente detectar, aislar y después detectar la cadena de contagio. Y la segunda es el relajamiento en la comunicación. Obviamente detona lo que tú dices, ¿no? Cuando de repente ya empiezas a hablar como que ya hay un retorno a la nueva normalidad, aunque se le ponga el prefijo nueva, bueno, a la palabra antes, nueva, pues la gente piensa que ya se va a poder ir a un bar, ya vamos a poder ir a un antro, lo que tú quieras. No es cierto, hay un reportaje que salió antier en el país, se lo recomiendo muchísimo, de cómo fueron detectando la primera cadena de contagio en Alemania, y es impresionante, o sea, en serio la tasa de contagio del coronavirus es altísima. Por el pase de un salero se contagiaron muchísimas personas. En Corea del Sur, lo dijo Denise cuando tú estabas ahí en tercer grado, un solo caso de contagió a 7.500 personas después de todas las medidas que tomaron. Entonces, estamos frente a una pandemia que viene en olas y que tenemos, o sea, no podemos bajar la guardia. Entiendo lo de la economía, pero bajar la guardia es necesario de políticas públicas y de comunicación. Sí, de hecho, Alejandro, en el momento en el que anunciaron ese semáforo y en el momento en el que dijeron cuáles industrias iban a regresar primero, hubo una confusión porque habían señalado que la construcción era industria esencial, pero que iba a regresar hasta el 1 de junio. Al día siguiente, te lo juro que en la alcaldía Miguel Hidalgo, yo ya vi a trabajadores de la construcción pues prácticamente reanudando obras. Ya después lo volvieron a quitar, pero en efecto se ha creado un tipo de confusión que está haciendo que la gente pues crea que ya no es momento de relajarnos y que ya estamos a nada de regresar a la nueva normalidad. No coincido con esa apreciación. Efectivamente hay casos de irresponsabilidad, pero no podríamos hablar que estos son la generalidad. Y nos respaldan algunas cifras esta aseveración. El hecho de que, por ejemplo, los sistemas de transporte público en la Ciudad de México hayan disminuido en su afluencia entre 70 y 80%, pues te habla de la enorme responsabilidad con que la ciudadanía sigue a la fecha asumiendo la medida principal que se ha dicho con toda claridad, y es quédate en casa. Y una réplica para lo que decía Martín, en realidad el plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México sí considera la aplicación masiva de pruebas para el monitoreo de grupos y espacios con mayor riesgo, lo cual es totalmente pertinente porque este semáforo epidemiológico no es lineal, no es que hoy estemos en rojo y en septiembre estaremos con toda probabilidad en verde, sino que puede haber rebrotes, puede haber regresiones, claro, y entonces va a haber mucha intermitencia y muchos cambios en esta conducta. Entonces hay que estar al tanto de que esto puede ir para largo y que se requiere mantener todavía una disciplina y una organización colectiva, porque solo así podremos hacerle frente a la pandemia. A mí me gustó mucho que el semáforo epidemiológico se estructure a partir de la disponibilidad de camas, porque mientras no haya una vacuna, un tratamiento efectivo para casos graves o la llamada inmunidad de rebaño, pues es de lo único que disponemos. Y efectivamente este semáforo, como ya lo hemos venido diciendo, equilibra entre el derecho al bienestar económico y el derecho a tener acceso a unos servicios de salud que pueden salvar vidas. Ahora, más allá de lo que ya se comentó, creo que el plan que expone Claudia Sheinbaum es una muy buena, invita también mucho a la reflexión sobre cómo va a ser esta nueva normalidad. ¿Y por qué no pensar en que esta nueva normalidad sea algo mejor a la vieja normalidad en muchos aspectos? Por ejemplo, cómo tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios, porque el exceso de ingesta de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados ha generado morbilidades como la diabetes y la obesidad, que son de las principales comorbilidades que están causando la muerte de los mexicanos, sobre todo entre población más joven, a causa... Sí, combinada con el COVID, pero también pensar en cambiar hábitos, hacer más deporte, un rediseño de las movilidades de la ciudad no motorizadas, que los centros de trabajo sean más comprensivos con la reducción de los traslados. Hay que aprovechar todo el potencial que tiene el teletrabajo, pero lo más importante,
pensar que la salud deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho. Claro, Igual mira, para- cuando igual estabas para hablando todos. de cambiar hábitos alimenticios, yo pensé que ibas a decir dejar de comer animales, porque en efecto también eso, la manera en la que estamos explotando a los animales es causante o una de las principales causas por las cuales hay estas pandemias y nuevos coronavirus. Tener la mano levantada, Ana Villagrán, sí. Sí, gracias. Nada más recordarles que, por ejemplo, a mis compañeros que pues todos vivimos aquí en la Ciudad de México cuando la vida es regular, que al final de cuentas la capital no solo es Cuauhtémoc, no solo es Benito Juárez, no solo es Miguel Hidalgo, no solo es Coyoacán. Tenemos alcaldías donde los escenarios no son tan amables. GAM, Iztapalapa, Tláhuac son de las alcaldías más afectadas en este momento en números de infectados, de gente contagiada. Y entonces también yo no sé si ellos van a estar listos para asimilar este semáforo del que estamos hablando. Hoy salió en una nota, me parece que en el Universal, justamente como en Iztapalapa es donde la gente ha luchado más para conseguir lugares para enterrar a sus muertos. Entonces muchos de estos capitalinos que viven alrededor de la capital, no sé si van a poder encontrar como esta salida fácil, porque además son las personas que más se trasladan para poder, como decía Alejandro, para poder llegar a sus trabajos. Entonces, Uy, se cortó la señal con Ana. Justo mientras Ana estaba hablando, yo estaba revisando la aplicación de la Ciudad de México, Estefanía, y en efecto ya le hicieron un cambio también para incluir ahora y hacer una diferencia entre camas generales y camas de terapia intensiva. La realidad es que si uno ve estos mapas, pues prácticamente la ciudad está en un nivel de saturación de hospitales bastante fuerte. Es decir, esta nueva normalidad no está aquí todavía. Hay que seguir manteniendo la sana distancia. En efecto, todavía la ciudad tiene y está enfrentando estos retos de una manera bastante fuerte. Vamos a una pausa. Regresando, recuperaremos la conversación con nuestros compañeros panelistas de esta noche. El subregistro de casos de COVID-19 es un debate en todo el mundo. En la Ciudad de México se instaló ya una comisión científico-técnica para analizar los casos de mortalidad por la COVID-19 aquí en la capital del país. ¿De qué se trata? Volvemos con este tema punto y contrapunto y con los 4 panelistas de esta noche. No te vayas.